ya dejemos esto de los impases para pasar a la clase. Hemos estado viendo lo que es la historia, ¿no? Fuentes de la historia. Hemos visto también lo que es la historia, disciplinas. La clase anterior, ahora que lo recuerdo mejor, tratamos sobre la prehistoria, ¿verdad? ¿Qué es la prehistoria? La fase anterior a la historia. Bien, en el caso de la historia, para diferenciarla de la prehistoria, hay vamos a decir, un hecho que divide a la historia de la prehistoria. Lo que divide la historia de la prehistoria es la aparición de la escritura. De la aparición del hombre, o desde la aparición de los primeros homínidos hasta la aparición de la escritura, es la prehistoria. O sea, la evolución humana y la evolución cultural humana, ¿ya? Hasta que se registra los acontecimientos históricos con la escritura. Eso es historia, ¿ya? La historia empieza desde la escritura, desde la aparición de la escritura hasta hoy, todo aquello que se ha registrado con la escritura y lo que no se ha registrado con la escritura, lo que no se ha registrado escribiendo, y son hechos muy remotos, se les llama prehistoria. Bien, entonces, si decimos que la historia aparece con la escritura, vamos a decir nosotros que tiene que aparecer también también se tienen que registrar los hechos humanos, y a partir de la escritura, todo suceso que se registre en el tiempo será historia. Bien, entonces vamos nosotros a observar acá algunos cuadros. A ver, edades de la historia. Y empezamos con el tema, ¿ya? Bien, la historia se tiene que cronologizar, ¿ya? Se tiene que cronologizar. Los hechos se registran y se periodifican, se ubican en el tiempo, y según el tiempo, estos acontecimientos son clasificados en lo que se llama edades, ¿ya? ¿Para qué? Para poder tener una mejor comprensión de la historia. Entonces, si hablamos de un hecho antiguo, como por ejemplo el surgimiento de la escritura con los sumerios en la Mesopotamia, entonces vamos a decir que es una edad antigua. Y si hablamos del auge y el apogeo de la iglesia en Europa, estaríamos hablando de una edad más avanzada, más allá de lo que es la antigüedad. Entonces, como el surgimiento de la iglesia en toda Europa se da, vamos a decir, por los años 800, 900 de nuestra era, y lo anterior ocurrió hace 2000 años antes de nuestra era, entonces periodificamos y decimos una edad es antigua y la otra edad es media, porque lo que vivimos nosotros ahora es más actual. Entonces, entre lo actual y lo más antiguo colocamos un término medio, ¿no? Un periodo intermedio o medio. Y así por el estilo se ubicó la historia en edades, ya que se estudia una cronología, una periodificación, entonces hablamos de edades. Y así es como surgen las edades de la historia. Y ahí las tenemos, ¿no? ¿Cuáles son estas edades de la historia? Bien. Vamos entonces a ver acá las edades de la historia, y vamos a abrir la imagen y vamos a ver en qué consiste esta periodificación. Bien, chicos, ahora sí vamos a compartir la imagen y ahí la tenemos. Muy bien. Entonces decimos las edades de la historia, ¿ya? Etapa. ¿Qué etapa se consigna? ¿Qué etapas se consignan en estas edades de la historia? La prehistoria, antes de la historia, y la historia en sí surge con las edades, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la que vivimos hoy, la edad contemporánea.
Cuando hablamos de prehistoria, estamos hablando de los hechos que acontecieron, pero que no se pudieron registrar por escrito. Son anteriores a la existencia de la escritura. Luego ya con la aparición de la escritura se estudian las edades, o sea, ya surgen las edades. La edad antigua, la edad media, una edad entre la media y la actual es la moderna, y con la moderna surge la edad contemporánea. ¿Ya? La edad contemporánea luego de la moderna, que es la que vivimos actualmente. Bien, vamos a ver por qué surgen estas edades y cuál es el criterio que se toma con ellas. La prehistoria, según esta fuente, la prehistoria tuvo una fecha de inicio de un aproximado de hace 2.300.000 años, ¿ya? Antes del presente, ¿ya? O sea, hace 2.300.000 años se inicia la prehistoria, cuando aparece el género Homo, ¿ya? Dentro de lo que se llama la orden de los primates en el reino animal, aparece el género Homo, que se va desprendiendo del simio, ¿ya? El género Homo. Bien, hace 2.300.000 años, ¿ya? Hace 3.200 millones de años atrás, aparece el género Homo, el hombre. Y la fecha de finalización de esta era es 3.500 años antes de Cristo, con la invención de la escritura. Se dice que la escritura fue inventada por los sumerios, que son un pueblo antepasado de la gran civilización Mesopotamia, o conocida como Caldeo-Asiria. Bien, tenemos la edad antigua, luego de la prehistoria. Con la invención de la escritura se termina la prehistoria y surge la edad antigua. Con la edad antigua están, bueno, la invención de la escritura, que es el acontecimiento de inicio, y esta etapa dura hasta el año 476 de nuestra era, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Cuando hablamos de antes de Cristo y después de Cristo, o antes de nuestra era, después de nuestra era, hablamos de la era cristiana, ¿ya? Entonces se fija como un parteaguas, una división crucial de la historia universal con un acontecimiento, ¿no? Este parteaguas, esta división general en dos grandes etapas de la historia universal, se fijan a partir del nacimiento de Cristo. Se estima que fue el año 0 de la historia. Entonces se le toma al nacimiento de Cristo como el año 0 de la historia. Bien, estamos hablando del 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano fue un imperio el más grande de la antigüedad, aunque también algunos historiadores señalan que China e India fueron superpotencias de la antigüedad. Sin duda alguna, el imperio que va a marcar la mayor trascendencia en la antigüedad será el Imperio Romano. Bueno, el Imperio Romano es dividido en dos, eso lo vamos a ver luego, en Oriente y Occidente, y cae el de Occidente. Bueno, la Edad Media surge en el 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina con la toma de Constantinopla por los turcos, 1453. Bien, quiero señalar que la toma de Constantinopla por los turcos también se le denomina la caída del Imperio Romano de Oriente. Es decir, la Edad Antigua termina con la caída del Imperio Romano de Occidente y la Edad Media termina con la caída de Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente. Es decir, con una parte del Imperio Romano se va a la Edad Antigua
y con la otra parte del Imperio Romano se va la Edad Media. Bien, cuando los turcos toman Constantinopla en el año 1453 y terminan, liquidan al Imperio Romano de Oriente, lo que quedaba de él, ¿ya? Se inicia la Edad Moderna, que termina en 1789 con la Revolución Francesa. Quiero hacer una acotación, quiero hacer quiero hacer hincapié a algo y a la vez hacer una precisión. En algunos textos y en algunos gráficos aparece como inicio de la Edad Moderna el descubrimiento de América. Bien, hay controversia por ver cuándo se inicia la Edad Moderna. Para algunos, la Edad Moderna debe iniciarse con la toma de Constantinopla por los turcos. Para otros, debe ser el descubrimiento de América. Bien, favorable a la idea de la toma de Constantinopla por los turcos es que justamente los turcos, al tomar Constantinopla, cierran el paso de los Dardanelos, el estrecho de los Dardanelos y el acceso al Bósforo. El Bósforo es esa parte que sirve de ingreso al Mar Negro o Mar Muerto. Bien. Y el Mar Negro era un punto comercial importantísimo entre Oriente y Occidente. Es un mar también próximo al Mar Caspio que permite... el Mar Caspio es un gran lago, quiero señalar eso, está más al norte, está entre Ucrania, Rusia, y el Mar Caspio fue un importante punto también de comercio con los pueblos del norte, pero el Mar Negro era aún más importante porque permitía conectar las rutas comerciales de las caravanas venidas del Asia e ir por mar hacia Europa y el norte de África. Una vez que se salía del Mar Muerto y se pasaba al mar Egeo, al mar Adriático, para salir al mar Mediterráneo. Bien, eso obliga a que los europeos de la parte occidental se vean perjudicados porque no pueden comerciar ya con Oriente y tengan que buscar nuevas rutas. Entonces, la toma de Constantinopla por los turcos, el cierre del paso de los Dardanelos o el estrecho de los Dardanelos provoca que los europeos, es decir, en consecuencia de este hecho, los europeos reaccionan buscando nuevas rutas comerciales y ahí es donde se encuentran con otros continentes como el continente americano, que era desconocido para los europeos en 1492. Bien, hasta 1942 era desconocido para los europeos. Es decir, en esta época, cuando ya desde esta época, desde 1453 hasta 1492, buscan los europeos nuevas rutas comerciales, nuevos espacios, nuevos territorios, y se encuentran con América sin saber qué era América. Bien. Este periodo dura hasta 1789 con la Revolución Francesa, una revolución que va en contra de las monarquías absolutas. El absolutismo en Europa había imperado desde, vamos a decir, desde el inicio de la era cristiana. ¿Ya? Desde el inicio de la era cristiana impera el absolutismo. O por lo menos, a ver, vamos a ser precisos. El Imperio Romano tenía un parlamento, un senado, tenía un cónsul y tenía un emperador. Bueno, vamos a decir que desde la caída del Imperio Romano, vamos a especificar así, desde la caída del Imperio Romano hasta fines del siglo XVIII, Europa había tenido monarquías absolutas. Es decir, desde el inicio de la Edad Media y durante gran parte de la Edad Moderna,
o la mayor parte de la Edad Moderna, Europa estuvo bajo el absolutismo. Surge la Ilustración cuestionando el régimen absolutista, y la Revolución Francesa antiabsolutista marca un antes y un después. ¿Ya? El inicio en términos políticos, sociales y culturales del mundo actual se da con la Revolución Francesa. ¿Ya? Con la Revolución Francesa de 1789. Y desde ese suceso hasta hoy se le conoce como Edad Contemporánea. Entonces, ahí vemos cuán importante es conocer la historia en ese sentido. Ya vimos las edades de la historia. La prehistoria es la antesala, pero las edades son 4. La antigua, la media, la moderna y la contemporánea. La que vivimos nosotros es la contemporánea. Bien, también vamos a ver algunas otras imágenes. A ver, vamos a ver. Y vamos a consultar acá. Muy bien. Entonces, vamos nosotros a continuar compartiendo imágenes. Muy bien, chicos. Ahí tienen ustedes el periodo cronológico de la humanidad. El periodo histórico. ¿Ya? Histórico, no prehistórico. El prehistórico es ese que se divide en edad de piedra y edad de los metales. Entre lítico, paleolítico y la edad de los metales. Otros la dividen en 3, otros la dividen en 2. Edad de piedra y edad de los metales. Otros hablan de 3. Paleolítico, neolítico y edad de los metales. Eso es prehistoria. Vamos ahora a lo que es historia, a lo que se registra por escrito. Bien, periodo cronológico de la humanidad. Edad antigua, desde la invención de la escritura aproximadamente en el siglo, a ver, dice L, es un, si mal no recuerdo, es 50, ¿sí? Algunos hablan de hace incluso 5000 años. ¿Sí? Bien, hasta la caída del Imperio Romano de Oriente del 476. Sobre la invención de la escritura, no hay una cronología tan exacta. Lo más serio es que es más allá de los 3000 años. ¿No? 3000 años y tanto aparece la escritura. Bien, otros hablan de hasta 5000. Bueno, pasando los 3000 años antes de Cristo, por ahí, más o menos, redondeando, poco más de los 3000 años antes de Cristo, en adelante podemos hablar de historia. ¿No? A ver, para ser preciso, hace poco más de 3000 años antes de Cristo surgió la escritura. Esa es la cronología más seria. ¿Ya? Bien, lo cierto es que no se ha establecido una cronología tan exacta al respecto, pero en el término de la Edad Antigua sí hay una cronología mucho más exacta. Bien, aparece con la invención de la escritura, más o menos 3500 años antes de Cristo, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo. ¿Ya? Ya dijimos, hay la era cristiana y la era antecristiana. La era anterior a Cristo es regresiva, ¿no? Vamos a decir así, regresiva. A ver, se cuenta de manera descendente, ¿no? De 0 a 5000. Es decir, lo que pasó hace 5000 años es lo más antiguo. Lo que sucedió 2500 años antes de Cristo es menos antiguo, y lo que ocurrió
En el año 0, aún más, bueno, ya es más reciente, ¿no? Más reciente, es por decirlo así, ¿no? Lo más antiguo es lo creciente, por eso es regresivo, ¿no? Y progresivo, es decir, ascendente, es lo que se cuenta después de Cristo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, así se cuenta después de Cristo, para hablar de tiempos más actuales, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100, 200 después de Cristo, ¿no? Hasta llegar a hoy, ya. Para hablar de lo más actual. En cambio, para contarlo antes de Cristo es regresivo, ¿no? Cero, año cero de la historia, pero más antiguo es el año 50 antes de Cristo, más antiguo es el año 200 antes de Cristo, más antiguo es el año 1000 antes de Cristo, mucho más antiguo el año 3000 antes de Cristo. Espero hayan entendido. Edad Media. ¿Cuándo se inicia la Edad Media? Desde el siglo V, justamente en el 476 después de Cristo, hasta la toma de Constantinopla en el siglo XV, 1453. Edad Moderna. Desde el siglo XV después de Cristo hasta la Revolución Francesa de 1789. La edad contemporánea desde fines del siglo XVIII hasta el lanzamiento de la primera bomba atómica en 1495. Para algunos historiadores, ya estamos en la era atómica o espacial, desde 1945. Se lanza la primera bomba atómica, Estados Unidos la lanza sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Luego, en el año 53, sí, por el año 53, los rusos llegan o los soviéticos llegan al espacio exterior, ¿ya? En el año 53, a ver, estimo que sea, a ver, en los años 50, ¿ya? Porque me puedo caer en alguna imprecisión. En los años 50 los rusos llegan al espacio exterior, ¿ya? En los años 50 los rusos llegan al espacio exterior. Son los primeros. Los soviéticos en los años 50 son los primeros en llegar al espacio exterior, ¿ya? Así es que lo del 53 no lo preciso, pero sí los años 50 en este momento. Pero en los años 50 sí, eso sí está, eso sí es cierto. En los años 50, los soviéticos son los primeros en llegar al espacio exterior. A fines de los años 60, a fines de la década de 1960, en el año 1969, los norteamericanos llegan a la Luna, ¿ya? A la Luna. Para principios de los años 80, ¿ya? Sí, a ver, sí, pues digamos en la primera parte de los años 80, los chinos también llegan al espacio exterior, porque a mediados de los 80 los chinos lanzan, a ver, más o menos por el año, claro, estamos hablando mediados de los 80, los chinos lanzan su primer satélite, ¿ya? Y ahí nomás, a los pocos añitos, a los 2 años, ya la Comunidad Europea, la Unión Europea, un grupo de países europeos también lanza su primer satélite. Es decir, que el espacio exterior ya está o tiene presencia de varias potencias, ¿ya? Pero en realidad contamos 4, ¿ya? Contamos 4 eras o 4 edades, ¿no? La edad antigua, la edad media, la edad moderna, y bueno, estas 2 eras comprenden la edad contemporánea, ¿ya? Ok. Bueno, entonces ahí vemos una periodificación de la historia, ¿ya? Con, eh, con gráficos y también mencionando algunos otros criterios al respecto, ¿ya? Así es que tienen ustedes ahí cómo se periodifica la historia universal, ¿ya? Hasta 2 enfoques. Podemos decir también que hay quienes sostienen que la edad moderna se inicia con el descubrimiento de América,
en 1492. ¿Ya? Hay que señalar eso, hay que señalar eso. Bien, ahora vamos a ver la historia del Perú, ya que no disponemos de tanto tiempo para andar con... Bueno, no disponemos de mucho tiempo para andar con las clases, entonces vamos a ver nosotros algún otro material ya correspondiente a la historia del Perú, ¿no? Bien. Los de segundo ya me han de entender mejor. ¿Mm? Ya me han de entender mejor. Los de segundo año. A ver. Los de primero, tal vez no tanto, pero eh, vale también hacerles hincapié. Bien. División del tiempo histórico peruano. Ahora vamos al Perú. ¿Ya? División del tiempo histórico peruano. Primero tenemos que hablar de la historia universal para hablar de la historia del Perú. Bien. Para los de segundo ya están familiarizados con esto, pero los de primero no tanto. Bien. La división del tiempo histórico es propuesta por los historiadores. No es algo que esté allí, que haya aparecido de la nada o por un designio divino y nadie lo pueda mover. No, no pasa eso con la división del tiempo histórico, sea peruano o universal. ¿Ya? Siempre está propuesta por alguien. Ahí vimos también incluso diferentes maneras de proponer la periodificación de la historia universal. Vamos al caso del Perú. División del tiempo histórico propuesto por John Rope, de nacionalidad estadounidense, un hombre que estudió la historia peruana por mucho tiempo. Vamos a decir que esa prácticamente fue su especialidad. Y su dedicación estuvo hacia el Perú, un norteamericano que se dedicó a estudiar el Perú. Propuesta de John Rowe, nacionalidad estadounidense, norteamericano, y él sostiene lo siguiente, ¿no? Él basa su enfoque, bien, desde la perspectiva de John Rowe, el mundo andino no, si bien no desarrolló escritura, conocemos al pueblo andino en general, al Perú antiguo, lo conocemos por su cerámica. ¿No? Está basado en las características de la cerámica. Esta cerámica hay, y muchos de los testimonios dejados por los antiguos peruanos están en la cerámica. Eso es a lo que apunta John Rowe. ¿Cuáles son las deficiencias? En tal caso, los puntos flojos de esta postura. Dice, impide ver la permanencia de una nación ante diferentes desarrollos culturales, ¿no? Impide ver la permanencia de una nación ante diferentes desarrollos culturales. Bueno, vamos a ver por qué. John Rowe, y hasta ahora se usa esto, divide la historia del Perú en horizontes e intermedios. ¿Ya? En horizontes e intermedios. ¿Qué caracteriza los horizontes? John Rowe señala de que la historia del Perú se desarrolla en estos espacios. Horizontes e intermedios. Los horizontes son caracterizados por generalización de un estilo cerámico. Hay un estilo cerámico predominante en un espacio, y en este caso en la mayor parte del espacio peruano. Formas similares de cerámica con iconos y formas similares en diferentes culturas del país. Es decir, en diferentes espacios del Perú, en un determinado tiempo, se hizo una cerámica similar. ¿Ya? Similar, va a tener iconos y formas similares. Es decir, esta cerámica revela que el Perú tenía en ciertos espacios de desarrollo histórico, en ciertos espacios de desarrollo cultural en términos históricos,
similitudes culturales, creencias similares, estructuras políticas y religiosas semejantes, similares también, ¿no? Un arte organizado desde el Estado. Entonces, un arte organizado desde el Estado. Dice que más de una expresión artística es una forma de propaganda política, religiosa y cultural. Entonces, es el Estado el que en ese momento se impuso, el Estado que se impuso, el que organiza una serie de manifestaciones culturales representadas en la cerámica. También, época de mayor unidad política en el Perú. Los horizontes son de desarrollo pan-peruano, es decir, los horizontes tienen una expresión cultural hegemónica en todo el territorio peruano. ¿Ya? Dice, época de mayor unidad política del Perú, organización de forma similar de la sociedad peruana en su conjunto. Organización de forma similar de la sociedad peruana en su conjunto. Es decir, está dominada por un Estado o por la influencia del mismo en la mayor parte del territorio peruano. Ese es un horizonte. Esos son los criterios para ubicar un horizonte. Los intermedios. Los intermedios son, como ya les dije, los espacios entre los horizontes. Fragmentación en liderazgos regionales. Nacen organizaciones regionales autónomas e independientes con sus instituciones políticas, económicas y sociales. Es decir, en los intermedios ya no hay una cultura, vamos a decir, una expresión cultural hegemónica en todo el Perú, sino varias expresiones culturales con sus propias características. Diversificación de la religiosidad. Aparecen diversos dioses que permiten explicar la realidad de cada desarrollo cultural. Entonces, hay diferentes creencias en diferentes espacios del Perú, de un mismo país. A diferencia del horizonte, donde prevalece una determinada manifestación. Los liderazgos regionales compiten entre sí. Época de mayor violencia nacional, es decir, estas culturas regionales también van a entrar en conflicto. Bien, hasta que una domine y constituya un horizonte. Bien, hay una etapa, él señala así, en Europa, en Mesoamérica, Oriente y Asia, y hay un cuadro comparativo. Para John Rowe hay un periodo prealfarero, hay un periodo formativo inicial, y de ahí viene el desarrollo de la civilización andina. Bien, un periodo prealfarero, una edad de piedra e inicio del bronce, ¿no? En Europa, edad de piedra e inicio del bronce. Estamos hablando entre los 5.000 y 2.000 años, ¿ya? Entre los 2.000 y 5.000 años antes de Cristo, ¿ya? Descubrimiento de la agricultura y paso a las aldeas y a los grandes templos. Bien, prealfarero, edad de piedra, inicio del bronce. En Mesoamérica, México, primeros antepasados. En el Oriente, en el Medio Oriente, Mesopotamia, dinastía antigua. Y en Asia, Egipto, periodo Nagara. Luego viene el periodo inicial, ¿ya? Grecia, civilización micénica. ¿Ya? Grecia y la civilización micénica en Europa. En Mesoamérica, ¿ya? Surge la cultura olmeca. En Oriente, China, inicio de la dinastía Chang. Y en Asia, Egipto, nuevo imperio. ¿Ya? Egipto, nuevo imperio. Aunque Egipto quede en el África, pero está considerada una cultura de Oriente. Europa, en el horizonte temprano. Vamos a decir qué pasaba en el Perú, ¿ya? Mientras esto de acá, la edad de piedra, inicio del bronce, México y sus primeros antepasados, la Mesopotamia y su dinastía antigua, en el extremo oriente y en el próximo oriente, Egipto, imperio negado. Entonces,
¿Qué pasaba en el Perú? Organización de tribus y descubrimiento de la agricultura. El periodo inicial, paso de las aldeas a los grandes templos, 2000 hacia el 900, un periodo inicial. El formativo en el Perú, y ya vimos, ¿no? Grecia, civilización minoica, México, cultura olmeca, China, inicio de la dinastía Chang, y Egipto, nuevo imperio. Luego viene la formación del Estado panandino chavín en el horizonte temprano. Mientras que en Europa, Roma, fundación y república, México y su época preclásica, la dinastía Zhou, Qing Han, Japón, la cultura Yaya. Y Mesopotamia con el imperio medo-persa, ¿ya? Decae Mesopotamia para dar lugar al imperio medo-persa. Intermedio temprano, el intermedio temprano, regionalización, la primera regionalización de la cultura peruana. Imperio romano, fin del imperio de Occidente. México, época clásica. Japón, estado Yamato. China, periodo de 3 dinastías. Y el imperio parto en el Asia central. Bien. Acá tenemos el horizonte medio y la formación del estado panandino Wari. Pues acá Chavín, acá tenemos Wari. El imperio bizantino del medioevo surgía justo cuando se forma el estado Wari del 600 al 800 después de Cristo. México, época postclásica. Japón, periodo Nara, y Eidán y China, periodo de 5 dinastías. Horizonte medio, diferentes califatos. ¿Ya? Bien. Luego tienen ustedes el intermedio tardío entre el 800 y 1450. ¿Ya? El intermedio tardío. Segunda regionalización. Entre ellos está la cultura lambayeque. Medioevo, baja edad media, imperio bizantino. ¿Ya? Y estamos hablando de la decadencia del imperio bizantino. México, época postclásica. Japón, periodo Kamakura. Y el imperio mongol conquista Persia, ¿ya? En el intermedio tardío, en este lapso de años. Horizonte medio, medioevo, entre el 1450 y 1532, ¿ya? Fin del medioevo en Europa. Aztecas fundan Tenochtitlan y la llegada de los españoles. La dinastía Ming, ¿ya? La dinastía Ming. Y la dinastía Timunda y la formación de un emirato en Arabia. Miren, como ustedes van a ver, mientras que en este tiempo, con el fin del medioevo, el inicio de la edad moderna, ya los aztecas, con Tenochtitlán y la llegada de los españoles, con la dinastía Ming en China, que revoluciona en la China, y China ya se constituye después nuevamente una superpotencia, después de mucho tiempo, y la dinastía Timunda, que conforma una nueva organización en el mundo musulmán, en el mundo árabe, el emirato, ¿ya? Porque había califato, luego sultanato, y acá ya surge el emirato. Bien, ¿qué pasaba en este tiempo? Los incas llegan a expandirse en un gran imperio.
Esta es una secuencialización cronológica. Entonces, tenemos que decir que Rowe divide así: periodo inicial formativo, un horizonte temprano, un intermedio temprano, un horizonte medio, un intermedio tardío y un horizonte tardío. ¿Ya? El horizonte tardío con los incas, intermedio tardío, ahí tienen a los Lambayeque, a los Chimú, a los Chancas, a los Huancas, a los Chinchas, el Imperio Huari o la unidad Huari-Tiahuanaco en el horizonte medio. En el intermedio temprano, la primera regionalización, ahí surgen los mochicas, y también los nazcas y los huarpas. En la formación del Estado previo, Chavín y la unidad Chavín-Paracas, y así por el estilo. ¿Ya? Vamos dejando de compartir esto para ir a la parte final. ¿Ya? Muy bien. Bien, estamos ya por finalizar. ¿Ya? Vamos simplemente a tomar otro cuadro más, el último. O si no, lo dejamos para la próxima clase, como les parezca. A ver si lo dejamos para la próxima clase, porque dicen que los de cuarto tienen biología. Profe, yo estoy Perdón, los de desocupado, primero. no tengo nada que hacer ahorita, profe. Ah, ya, pues estoy con primero y segundo. Ah, ya, ya. Está bien, está bien. Seguimos entonces, seguimos con el último cuadro. ¿Ya? Muy bien. Estamos con primero y segundo. Muy bien. Y vamos terminando con esto, ¿ya? Bien, división del tiempo histórico peruano. Propuesta del historiador ayacuchano Pablo Macera, ¿ya? Basado en aspectos sociales, económicos y políticos. Bien. Basado en aspectos sociales, económicos y políticos. Pablo Macera, uno de los historiadores más importantes uno de los historiadores más importantes del Perú, vamos a decir, uno de los referentes de la historia del Perú es el señor Pablo Macera. Amén de algunas cosas que luego podrían ustedes enterarse al final de su vida, pero al final de su vida pública, claro está, pero nada quita el gran aporte que Pablo Macera hizo a la historia del Perú. Dice, Pablo Macera, basado en aspectos sociales, económicos y políticos, ¿ya? Basado en aspectos sociales, económicos y políticos. Secuencialización cronológica. Comprende desde el 20.000 años antes de Cristo aproximadamente hasta 1532. ¿Qué periodo? El de la autonomía. ¿Ya? Entonces decimos, esta propuesta por Pablo Macera. ¿Ya? Vamos a ver la propuesta de Pablo Macera. La división del tiempo histórico peruano desde la perspectiva de Pablo Macera. Secuencialización cronológica. Para Pablo Macera existen dos grandes tiempos para la historia de la cultura peruana. Un periodo de autonomía de 20.000 años antes de Cristo a 1532 y de 1532 hasta ahora un periodo de dependencia cultural. Dependencia, autonomía. Esto está desde el plano cultural. Bien, entonces dice, el periodo de la autonomía comprende de los 20.000 años antes de Cristo aproximadamente hasta 1532 en el que llegan los conquistadores españoles. En esta época nuestra nación, que todavía no se llamaba Perú, se desarrollaba libremente, sin depender de otros pueblos o naciones, pero también se encontraban en un relativo aislamiento de la historia universal. Es decir, los peruanos se desarrollaban autónomamente, sin influencia de ninguna otra cultura procedente de otra nación e incluso procedente de otro continente, ¿no? Entonces,
no dependía de otros pueblos, de otros espacios continentales de América, ni de naciones que surgían en Europa, Asia o cualquier otro continente. Por eso se le llama de autonomía, hasta la llegada de los españoles. Dice, se inicia en el siglo XVI, es decir, 1522, y continúa en nuestros días. En esta segunda época, el desarrollo autóctono del Perú es interrumpido por la invasión, que más que un dominio territorial, está referido a la usurpación de funciones propias del Estado Tahuantinsuyo. Es decir, no solo les bastó ocupar el territorio, sino también dominar políticamente a la población que había en él. Para eso destruyeron el Tahuantinsuyo para construir la colonia, para construir el virreinato del Perú. Luego los españoles en 1824 serían expulsados del Perú, ya no retornarían. El Perú vive su época de autonomía, pero solo de autonomía política. Aún la dependencia económica hace que esta nación dependa de políticas llegadas de otras partes del mundo o establecidas desde otras partes del mundo. Ya no marcha el Perú con la autonomía del pasado. Bien, entonces él señala que dentro de la autonomía existe una sociedad, bueno, las divide en dos. 15.000 a 1.500 años, a ver, vamos a ver. Desde los 15.000 años antes de Cristo hasta los 1.500 después de Cristo, hay una sociedad, perdón, 1.500 antes de Cristo, no, a ver, 1.500 antes de Cristo, sí, no después de Cristo. Voy a decir de nuevo, 15.000, hace 15.000 años, hasta hace 1.500 años, había una sociedad primitiva o precerámica, es decir, 15.000 antes de Cristo a 1.500 antes de Cristo, una sociedad primitiva o precerámica. Desde 1.500 antes de Cristo hasta 1.532 surgen las altas culturas agroalfareras. A ver, del 15.000 al 1.500 antes de Cristo corresponde a los primeros tiempos en los que los hombres son cazadores, recolectores, pescadores. Más adelante inician la domesticación de algunas plantas y animales. Bien. Desde el 1500 antes de Cristo hasta 1532 después de Cristo abarca los llamados horizontes e intermedios culturales, Chavín, Tiahuanaco, Huari e Inca, y los que solo ocupan una región, como son los Mochicas, los Huarpá, los Recuay, los Chancas, los Chachapoya, los Lambayeque, los Tayanes, etc. Bien, esas son las altas culturas agroalfareras, es decir, que de una agricultura desarrollada y de una alfarería involucra una cerámica también muy desarrollada. De 1532 a 1824 dura 3 siglos y después dará paso a la independencia política. Nos referimos a la dependencia española. La dependencia española dura 3 siglos y después dará paso a la independencia política, de 1532 a 1824. Luego, de 1824 a 1919, la dependencia del, bueno, en este caso se pasó de depender del imperialismo español en su totalidad a depender solo en lo económico del imperialismo inglés. Por la vía del comercio, préstamos e inversiones, pasamos a depender de Inglaterra. Hablamos del imperialismo inglés, hegemónico en ese tiempo en todo el mundo. Bien, el imperialismo inglés va a ser reemplazado por el imperialismo estadounidense o norteamericano. Por motivos económicos se da la dependencia de Estados Unidos. Y vemos que, ¿cómo dependemos de Inglaterra? Por los préstamos que se les hizo a los ingleses para construir ferrocarriles. Y ese es un ejemplo, ¿no? Mientras que para adquirir ya, bien, entonces acá vemos eso, ¿no? Hay una línea acá que leer, ustedes ya la leerán, ¿ya? Porque esto está, es una lectura, El mundo pre-inca, Los abismos del cóndor, de Alonso Clauer.
Bueno, eso ya lo leerán, pero acá tienen ustedes dos grandes periodos, la autonomía, la dependencia y la subdivisión, ¿ya? Muy bien. Entonces, por ahora eso es todo. Tengan ustedes buenas tardes y nos vemos. Disculpen, pero ya voy a aprender mejor esto para mejorar, ¿no? La próxima sí arrancamos a las 4 de la tarde. Muchas gracias. Hasta pronto.